Sin los hechos no hay historia. Es importante ir ubicando los hechos que han marcado el devenir, el vivir de la humanidad. Gracias a que se ha quedado evidencia en esas fuentes primarias, nos permiten reconstruir la historia, el cómo se cuenta. A ello le vamos a llamar la explicación histórica o la interpretación histórica. Los hechos y procesos en sí mismos cuando vas a un museo y ves un objeto, en sí mismo no te puede decir no te puede brindar gran información, pero si has tenido alguna formación en el campo, en la disciplina del objeto que te está mostrando el museo, tú puedes explicar el objeto y cuando explicas el objeto, explicas la historia del objeto y de dónde y el contexto en donde surge el objeto. Tú puedes tener una vasija, puedes ver una simple vasija en un museo, pero esa vasija hubo alguien que la construyó y ese alguien no necesariamente es el que fue a buscar el material, pudo haber sido otro. ¿Ustedes creen que los que tallaban en la roca eran los mismos que los iban a buscar? Generalmente, obreros cortaban la roca, la llevaban al edificio y habían artesanos especializados para poder tallar. Estamos hablando de algo ya más complejo, del cómo a través de un objeto, a través de un hecho, se pueden ir entrelazando más datos y poder construir y poder contar una nueva historia. Todos nosotros podemos ser historiadores, pero para ello necesitamos tener las herramientas, los datos, las habilidades necesarias para ir contando y contando adecuadamente la historia de tal suerte que lo que estás narrando sea coherente y verosímil, o que pueda ser comprobado con la realidad. Vale, les explico por qué. Hay un canal de televisión, ahí le voy a mencionar el nombre, a ver si no me cancelan mi video, History Channel, que pasan alienígenas ancestrales. ¿Les suena este programa? Alienígenas ancestrales. Y estaban pasando un documental sobre Chichén Itzá. Y él presentaba que allá dentro del templo mayor de Chichén Itzá, conocido como el castillo, un tal Maussan le permitieron entrar y encontró una momia que cuando la desenvolvió y le hicieron los análisis era un alienígena, era un extraterrestre, que es prácticamente el constructor, el hacedor de la ciudad de Chichén Itzá. Pregunto, él está mostrando objetos, está mostrando procesos, está en hechos, es verosímil, es creíble su historia. ¿En dónde cae la historia? ¿Han ido ustedes a Chichén Itzá? A buenas a primeras te dejan entrar. Por ejemplo, hoy en día a ustedes ya no les tocó subir a la pirámide, ni entrar dentro de la pirámide. A mi generación nos permitían subirnos a las pirámides. Yo me habré subido como al menos en 5 ocasiones a la pirámide del castillo. En 2 ocasiones pude entrar dentro del castillo, que te permitían entrar en el corazón del castillo de Chichén Itzá. Pero todo está custodiado, todo tiene, no puedes hacer como presentó este investigador. Y si hubiese
por ejemplo, el INAH, que es el encargado de estas cuestiones arqueológicas en México, no creo que le hubiese permitido a esta persona sacar un objeto para su estudio particular. Si uno conoce las estructuras gubernamentales que protegen el patrimonio histórico, no va a creer la historia que se está planteando este sujeto. Y por eso muchas de sus historias son inverosímiles, es decir, no concuerdan con la realidad o con la verdad. Generalmente montan y forzan la explicación histórica. Tratan de que lo que ellos creen lo presentan como una verdad, pero hacen un esfuerzo de que sea lo más creíble posible. Pero se va analizando y te vas dando cuenta, o quienes están capacitados para estas materias de la historia o la historiografía, se van dando cuenta de los errores que tiene él al presentar su explicación histórica. No ha habido otra evidencia, no hemos encontrado las naves espaciales que llegaron, no sabemos si practicaban la telequinesia, que la telequinesia es la capacidad de pensar en un lugar y hacerte presente en ese lugar. Hasta hoy en día pues no se ha podido demostrar. Y es una falta de respeto de pensar que la humanidad en sí misma, o sea, los pobladores de esta península, no fueron capaces de crear toda esa complejidad de su cultura, que lo mismo le atribuyen a los egipcios y a los incas. No me acuerdo si a los aztecas igual les atribuyen que son extraterrestres. Los que fundaron, parece que también a ellos, los que fundaron su cultura son extraterrestres y no están respetando las evidencias históricas que fue el mismo desarrollo de esos grupos sociales les permitieron tener la civilización o llegar a la civilización que lograron construir, o sea, en la misma humanidad. Esa explicación histórica es mucho más creíble, que a través de su proceso histórico, de los diferentes hechos que fueron viviendo, les permitió tener o alcanzar la cultura que tienen. La explicación histórica, vuelvo a repetir, tiene que tener elementos de acuerdo con la realidad, datos que sean creíbles, que sean verosímiles, que sean muy similar a lo que la realidad nos pueda presentar, porque como dije en la clase anterior, no podemos viajar en el tiempo y decir sí, exactamente así fue. No, es una interpretación, es una explicación lo más cercano a lo que creemos que pudo haber pasado. Les cuento una explicación histórica. Estaban haciendo excavaciones en la base de la pirámide del Sol en Teotihuacán y encontraron restos humanos. Uno pudiese pensar que fue un cementerio previo a ser un lugar sagrado donde están las pirámides del Sol y de la Luna. Pero los historiadores, después de ver cómo la disposición que tenían cada uno de los cadáveres, cada uno de los esqueletos y las marcas que tenían los huesos, se dieron cuenta que fue una ofrenda de sacrificio que hicieron al templo. Prácticamente les sacaron el corazón, hay evidencia que les rompieron las costillas del esternón, abrieron el pecho y sacaron el corazón. Existe la evidencia. Así que no es un cementerio, fue un lugar
donde hicieron sacrificios humanos para ofrendárselo a la pirámide del Sol. Y eso es bastante acertado. Y se puede hacer una construcción o una explicación histórica que en este lugar, ya sea al inicio de la construcción del Templo del Sol o cuando ya habían concluido o hicieron una mejora al Templo del Sol, hicieron un sacrificio de ofrenda de seres humanos a ese templo. Esa explicación histórica es mucho más creíble por los datos que se van encontrando. Otra explicación histórica más reciente, cuando hicieron las mejoras en el centro histórico de Mérida, hicieron excavaciones frente a la Catedral de Mérida y encontraron restos humanos igual. No encontraron vasijas de la cultura maya, sino que encontraron restos humanos nada más de niños, de gente mayor, de mujeres, de hombres. Y allí llegaron a la conclusión que los huesos, por los análisis que hacían, era de gente indígena. Y además se dieron cuenta que por la disposición de la descalcificación de los huesos sufrieron una enfermedad en particular. Y todo parece indicar que fue la viruela, que hubo una peste de viruela en el año de 1600 que acabó con la población o con gran parte de la población de Mérida y se saturaron los cementerios y enterraron a algunas personas en los atrios de los templos, en este caso del templo de la catedral. Esta historia es mucho más creíble a decir que algunos empezaron a inventar que hubieron ritos satánicos donde enterraron gente cerca de la iglesia o que seguro que es gente que mataban los monjes y los enterraban allá para que no estén dentro de la iglesia. Empezaron a surgir otras historias, pero hay que escuchar lo que los historiadores dicen en base a datos concretos que nos permitan darle una mejor interpretación a las fuentes con las que estamos construyendo nuestra explicación histórica. Pregunto, ¿hasta que alguna duda? Seguro. No todo lo que les cuenten en cuestiones de historia lo crean a primera mano. Investiguen. En el caso de los libros de CEP, algunas cuestiones no son tan adecuadas, la explicación que dan tiene que ver con los propósitos del gobierno en turno, pero en general está muy bien la información que va brindando. Y sí es bueno ver documentales de vez en cuando para que ustedes vayan teniendo mayor información y puedan tener un criterio de, de qué sí puedo creer y qué no puedo creer, o por qué debo creer esto, qué evidencia me están mostrando para que la explicación histórica sea creíble y aceptable. Para terminar el día de hoy, les vamos a, antes de pasar más acerca de la explicación histórica, vamos a pasar a la cuestión de la periodización, del cómo contamos la historia. Lo contamos a partir de si está dividido antes de que los seres humanos dejaran evidencia. Cuando empiezan a aparecer los babilónicos, egipcios, por ahí, los jardines colgantes de Babilonia, los arqueólogos van excavando escritura muy diferente que se llama su legado, de su presencia en esa área. La prehistoria lo estudian los paleontólogos, generalmente estudian los dinosaurios, las plantas fosilizadas y incluso hay una del eslabón perdido. Cuando el mono dejó de ser animal para ser hombre, hay las diferentes fósiles. De esto lo hacen los paleontólogos, pero también lo hacen los arqueólogos, en un punto de acción histórica. Los paleontólogos, los arqueólogos, historiadores van haciendo, a partir de los datos van encontrando de los fósiles, restos, vasijas, van haciendo lo que les decía, saber por qué eran recolectores, cuáles eran sus primeras armas que utilizaban. Después de el periodo medieval, ¿cómo hacen la periodización? Algunas van hace 6.000 años,
la aparición aproximadamente 4.000 años antes de Cristo, ya estamos 2.000 años después, una evidencia de su presencia en el mundo, evidencia de modo las pinturas. La prehistoria culmina con la aparición de la cultura romana, perdón, con la caída de la cultura romana. Ahí termina la prehistoria, ¿no? En el año 400 empieza el periodo medieval, que dura este periodo y está enmarcado, o los historiadores, la caída de Constantinopla. Cuando cae Constantinopla empieza la era moderna. La era moderna concluye inicia el periodo contemporáneo que llega hasta nuestros días. Esos periodos se subdividen de la historiografía. La periodización lo que nos permite es la ubicación temporal y no siempre coinciden. El problema de la historiografía en este punto es que mientras estaba la Edad Media en Europa, aquí teníamos el preclásico y el clásico. Cuando nos adentremos más en la historia de México, vamos a ver que el periodo de la Edad Media en Europa va a corresponder al clásico al preclásico y al clásico de las culturas mesoamericanas. Vamos a decir que son dos momentos diferentes y van sucediendo hechos que todavía no se conectan hasta la llegada de los españoles, que va a ser después en 1492, cuando llega Cristóbal Colón a América, empieza a haber este contacto y empieza a haber una convergencia histórica. Lo que vamos a ver nosotros en Historia de México va a ser